Vamos a comenzar hablando sobre servicios ambientales y entender el concepto que se refiere a los beneficios que recibe la humanidad por el funcionamiento de los ecosistemas. Esto es diferente de las funciones ecológicas y es diferente de los bienes de la naturaleza. Hay elementos como el control de los sedimentos, la polinización, la calidad del agua y así sucesivamente, una cantidad de funciones ecosistémicas que nos dan beneficios y que es importante diferenciar. Los bienes ambientales, ustedes los reconocen, son obvios, el agua, la madera, los alimentos que nos da la naturaleza. Pero los servicios ecosistémicos es algo que hemos aprendido a valorar y a conocer en la medida que surge el movimiento ambiental y el conocimiento de la ecología. Pero ¿cuánto valen estos servicios? En el año 97, Robert Constanza, un economista ambiental muy interesante, establece una primera medición. Con 17 servicios ambientales y 16 biomas, Robert Constanza llega a la conclusión de 33 trillones, es decir, millones de dólares que se valorarían en el mundo. Esto es mucho más que lo que era el valor de la economía en ese momento, que era alrededor de 18 trillones. Entonces empieza a surgir un debate muy fuerte sobre la importancia de la naturaleza y la importancia de estos valores. En el 2014, Robert Constanza repite el ejercicio y llega a un valor mayor, 125 trillones o millones de dólares. Entonces, en ese momento hasta trata de empezar a analizar cuál es la pérdida anual que se tiene por no proteger los ecosistemas. Es un valor interesantísimo que nos establece a nivel mundial la importancia de la naturaleza para la economía, algo que no se había reconocido antes. Tanto fue el interés y el debate que en el año 2005 ya Naciones Unidas establece un grupo científico para valorar los ecosistemas, el Ecosystem Millennium Assessment. Esto está muy vinculado a, digamos, a lo que ustedes de pronto han conocido como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la IPCC, que reúne a más de 4.000 científicos del mundo para hablar sobre lo que significa el cambio climático. Esto es como el equivalente que se hizo para el tema de los ecosistemas y empieza a analizar no solamente de cómo se ha tenido una pérdida mucho mayor que con el historial en los últimos 50 años y esa pérdida qué significa también para la economía, para el funcionamiento de la sociedad, como puede ser el incremento de enfermedades, el incremento de la contaminación, y también analiza qué significa para la pobreza, ¿no? Es decir, la situación de la vulnerabilidad de sectores de la economía. En esa evaluación se establecen 4 tipos de servicios ambientales. Se habla sobre los servicios de apoyo, los servicios de aprovisionamiento, que son todos esos bienes que hablamos antes, los servicios de regulación, como puede ser la regulación del clima, y también se reconocen servicios culturales, como es los servicios de la belleza escénica, la espiritualidad, elementos que antes no se habían valorado. Y hay algo que resalta mucho el Ecosystem Millennium Assessment, que es la pérdida de especies. La tasa de pérdida de especies ha pasado de un valor, ¿no?, de más o menos de una especie cada 10 años, ahora a 1000 especies, ¿no?, casi anual. O sea, son unas escalas de magnitud enormes que hemos cambiado y la tendencia es que a esa tasa siga subiendo, como lo resalta la gráfica. ¿Y eso qué quiere decir? Es importante pensarlo, y es que perdemos cosas tan críticas como puede ser la polinización. Ese es solo un ejemplo para referirme a uno. Entonces ya existe un panel enfocado hacia el tema de polinización que ha tratado de mirar qué significa la pérdida de polinización.
En el caso del sector agrícola necesita esas especies como insectos, murciélagos, abejas para polinizar los cultivos. Si no, se tendría una pérdida de alrededor de 35% de la producción agrícola. Ese valor es enorme en el mundo, es decir, 77 billones de dólares al año que podríamos estar perdiendo. Y claro, las amenazas a esas especies que está pasando y así sucesivamente el análisis. Para este curso vamos a concentrar nuestra atención y nuestra discusión sobre los servicios ecosistémicos hídricos. El primero es, claro, lo que viene de los ecosistemas altoandinos, algo importante para todos nosotros como sector de agua. Nuestras aguas vienen de las montañas, vienen de las partes altas en su mayoría, a pesar de que hay excepciones, y en el momento que vamos perdiendo esos ecosistemas se afecta nuestra disponibilidad de agua. También se afecta el clima y se afectan también ecosistemas importantes como los humedales, lo que normalmente antes llamábamos pantanos, y también se afecta los ecosistemas naturales. La gran amenaza es la expansión de la frontera agrícola para pastizales, para cultivos, y eso significa una pérdida de humedad en el ecosistema, especialmente en los suelos, que es el lugar de gran almacenamiento del agua. Entonces, la práctica del sistema de pago por servicios ambientales es analizar esquemas de intercambio entre los usuarios del agua y los propietarios de tierras, que pueden ser comunitarios o privados, para proteger las fuentes. Esto en Perú se han llamado los mecanismos de retribución por servicios ambientales, pero también son los esquemas, digamos, de acuerdos o incentivos que se han venido valorando en diferentes lugares. Y aquí es importante saber que es una problemática socioambiental, no es solo ambiental, porque en esas zonas altas, en esas zonas rurales, hay comunidades que tienen manejos de su tierra, que es una tenencia diferente en cada caso, de potreros, de cultivos, de bosques, relictos de bosque, y que trabajar con ellos significa, ¿no?, manejar una serie de problemas o conflictos. Y esas unidades también se establecen en el tiempo y tienen vecinos que también las afectan, y es necesario mirar cada caso y mirar cómo es un mosaico, ¿no?, de propiedades que hay que abordar en la cuenca. Y hay una serie de prácticas como la quema de los cultivos que afecta esa función hidrológica, y eso es lo que queremos trabajar y valorar. ¿Cómo protegemos las cuencas entonces? Estamos fomentando a través de estos mecanismos un intercambio entre los que usan el agua y los que protegen las fuentes. De ninguna manera es una privatización, y esto es bien importante tenerlo en mente. Estamos hablando de que estamos valorando unas funciones, valorando unos ecosistemas, pero de ninguna manera se cambia o se modifica la tenencia. El principio de precaución es lo que nos importa, porque vemos que es mucho más económico proteger que restaurar, y ese es el gran principio que aborda este trabajo, de tener acciones y manejo en el entorno. Y esas acciones deben de ser medidas, no son genéricas. En este caso, si pensamos en la calidad del agua, vemos cómo reducir sedimentos por unas intervenciones se debe de medir en el tiempo, y eso significa menos gasto en las operaciones de nuestras plantas. Entonces, a través de acuerdos entre los usuarios, a veces puede ser un gobierno, a veces es un propietario privado, y otros propietarios de tierras, por pagos, compensaciones en especie o proyectos, establecemos unas medidas de protección que significan unos beneficios hídricos medibles en el tiempo. Y estos esquemas también pueden ser hechos a través de diferentes acuerdos. Tenemos los casos en Colombia de las asociaciones usuarios de los ríos,
donde unos agricultores crean una asamblea nacional y esa asamblea define un directorio que paga una tarifa voluntaria a unos propietarios de tierras que a su vez establecen un plan de manejo de esa cuenca. Eso es un esquema muy genérico, digamos, que nos permite llegar a unos acuerdos. También tenemos el caso de los fondos de agua. Ustedes algunos ya conocen casos. El primero fue Quito, donde nosotros como Ecodecisión estuvimos directamente involucrados, pero vemos que es un caso que se ha venido replicando como Acuafondo en Perú y otros fondos en Colombia, y así sucesivamente. Hay fondos en todo el mundo que permite hacer un manejo financiero de los recursos y de esa manera darles mayor proyección en el tiempo. En últimas, lo que estamos fomentando en este curso es llegar a entender cómo el diseño de estos esquemas, dándoles a ustedes herramientas para tener un paso a paso de que sea efectivo y que sea medible en el tiempo para tener un mejoramiento continuo. En ese sentido vamos a hablar de lo aprendido con unos, digamos, mínimos deseables. Elementos como puede ser la importancia de tener una buena tenencia de la tierra definida, ¿no? El liderazgo que tienen que tener las personas que se involucran en estos proyectos, el poder mantener directa la relación entre el que protege y el que paga por proteger, el compromiso político que es necesario para hacer estas cosas, la capacidad técnica interinstitucional que necesitamos organizar, porque aquí involucra a muchas personas, y la importancia de tener una buena base de datos mínima de información, como también un buen financiamiento. Y los esquemas son muchos, y hay muchas formas de hacer las cosas, y eso es lo interesante y lo bonito de este campo, que cada día está creciendo. Entonces, hemos pasado de, como quien dice, pensar en unos diferentes terminologías que ustedes han conocido. Partimos de unos subsidios ambientales o unos incentivos ambientales a un esquema de pago por servicios ambientales, que fue lo que hablamos, que busca ser muy dirigido y voluntario a veces, no solamente a través de una norma nacional, como puede significar un subsidio. Las compensaciones, que es el caso que ustedes leyeron del caso del Perú, que fue el primer esquema que se estableció. Las inversiones para protección hídrica, que es el nombre que nosotros le hemos dado con Forest Trends a las inversiones que se están haciendo en el mundo, y ustedes han tenido la información en sus lecturas sobre el estudio global que ha hecho Forest Trends a través de Ecosystem Marketplace de lo que son las inversiones en el mundo, donde en América Latina México es un líder, pero en el mundo la China ha sido un líder, y donde vemos que hay una tendencia creciente a invertir en la protección de las fuentes de agua en el mundo entero. Y claro, llegamos a los mecanismos de retribución del Perú, que vamos a hablar mucho en este curso, pero que claramente todos son elementos y esquemas que ayudan a la infraestructura verde. Eso es lo que nos interesa, y eso es un poco el concepto que queremos promover para que ustedes lo conozcan y lo sepan implementar en su día a día. Gracias.